¿Cómo se reconstruye la figura del padre a través de una historia como esta? Bueno, buenas tardes a todos primero y gracias por la invitación y por acompañarnos. Yo esto lo he escuchado de Carver, pero en estos últimos días lo he leído también de Lessing, así que supongo que ha de ser un dicho común entre escritores, y es que el escritor es de algún modo todos sus personajes y ninguno a la vez. Así que la construcción de esta novela, que tenía un protagónico masculino además, que para mí también era un desafío, colocar una voz de varón al narrador, tiene que ver con una peripecia personal, aunque luego está desprendida de lo autobiográfico y se transforma en una ficción pura. Pero como la cuestión del suicidio en mi país de hecho es terrible, tenemos unas tasas altísimas, me parecía que era, o de hecho es, algo muy serio y muy delicado, requería una investigación previa, así que por lo tanto hubo Clara, un trabajo de lectura, trabajo con médicos psiquiatras, luego me integré a grupos de lo que llaman sobrevivientes, que son no quienes lo han intentado infructuosamente, sino los que quedan, los familiares, que también llevan una buena carga de dolor, y finalmente recibí una cantidad de testimonios de lectores a través de un correo electrónico que yo pongo en la solapa de los libros. Con todo eso intenté armar esta novela. ¿Qué tanto es Juan Gabriel Vázquez Miguel Altamirano? ¿Qué tanto es este hombre que pudo estar cerca de Joseph Conrad, que conoció sus miserias, sus dolores y sus tragedias y su mezquindad? ¿Qué tanto es Juan Gabriel? No tengo mucho que ver con Miguel Altamirano, salvo quizás un cierto escepticismo, unas ciertas ganas, a veces un poco gratuitas, de pelear contra los poderes establecidos, por decirlo así. Miguel Altamirano publica regularmente columnas en los periódicos liberales del siglo XIX que se dedicaban a construir, digamos, un país progresista, y para mí la escritura de columnas políticas es para eso. Pero por lo demás supongo que lo que yo comparto con los protagonistas de mi novela es una cierta obsesión por ver cómo la realidad puede ser tergiversada por la palabra escrita, que es esta la gran obsesión de Miguel Altamirano y su gran obsesión con Joseph Conrad también, la de su hijo José. Cómo se transforma la historia real de un país cuando la contamos por escrito. Tal vez en eso. ¿Y también Juan Gabriel Vázquez cree que el himno nacional es malísimo? ¿Que la letra del himno nacional es tan mala? Hombre, sí. Sí, y claro, en Cartagena, La Patria Chica, Rafael Núñez es un poco difícil, pero así como me parece una de las músicas más bellas que jamás se han compuesto, creo que la letra del himno nacional es una cosa un poco rara. A mí lo que me interesa realmente es el argumento. El argumento de las historias. Entonces, de esa manera trato de combinar la providencia, cómo el azar de alguna manera se mete en nuestra vida. O sea, cómo duramos 10 años a veces en donde no nos pasa nada interesante y de pronto una noche, cruzando por una esquina, nos encontramos con alguien y todo estalla. Entonces, esos momentos de alguna manera son los que me llaman la atención, ¿no? En tratar de, no sé si preverlos, ¿no? El gran sueño de todos nosotros es saber leer las señales del azar en lo que nos pasa. Como por ejemplo, vamos caminando y yo voy a comprar el baloto o la lotería, y entonces veo la placa del carro que va pasando, o me acuerdo o el número telefónico del amigo con quien me acabo de encontrar. Cosas así, ¿no? O sea, yo creo que la escritura de alguna manera tiene una naturaleza irracional y mágica, muy extraña, que no se puede explicar. Yo amo a Dostoyevsky, los personajes de Dostoyevsky, pero no puedo construir todavía personajes como Dostoyevsky porque me preocupa mucho las historias, todas las combinaciones posibles. Es mi obsesión en estos momentos, ahora que estamos hablando de obsesiones. Antonio, ¿por qué su personaje de Las Orejas del Lobo no tiene nombre? ¿Por qué el papá, por qué la mamá y por qué la hermana no tienen nombre? Uy, no sé.
y en la contracarátula del libro dice, un niño, un niño sin nombre. Sí, yo procuro evitar los nombres porque a mí me pasa, y asumo tal vez equivocadamente que al lector también, que cuando leo novelas a veces hay un nombre que es el nombre de mi peor enemigo en la adolescencia, o el nombre de una tía que no me gusta, o el nombre de la mujer de la que estoy enamorado, y entonces me altera la lectura de la novela, los nombres están, o a personajes históricos, y eso me cambia la lectura. Entonces prefiero que sean personas, y además eso me ayuda a que el lector se concentre más en lo que pasa, ¿no? De alguna extraña manera me parece a mí pues que el lector se olvida de eso. Procuro evitar números, nombres propios, esas cosas, ¿no? Me concentro como en las acciones humanas muy pequeñas. Antonio García, es que en su libro hay una conversación, un pedacito que dice, la que le sirve el almuerzo le dice, doctor, ojalá le haga daño, tranquila que de verla se me quitó el apetito. Y yo pienso que eso tiene un mensaje maravilloso de la bondad y la maldad. ¿Somos tan malos todos? Bueno, no sé si todos, pero ese personaje sí. Esos dos. O sea, sí. Bueno, y la verdad es que yo quería hacer como esa especie de personaje que tiene un montón de cosas repugnantes, pero que de todas maneras sigue siendo como una especie de pobre diablo. Entonces quería como que cuando lo escribí, no sé si funciona, pero lo que yo quise hacer era que el lector todo el tiempo dijera, uy, mucho hijo de puta, pero al tiempo estuviera diciendo, pero pobrecito, pero en la siguiente página dijera, pero se lo merece, y después dijera, no, pero le está tratando mal la vida. Entonces en medio de todo eso se encuentra con todo ese ambiente hostil en el que la señora que le está sirviendo la comida le dice, ojalá le haga daño, pues. Y pues él tampoco es una persona muy amable, entonces tiene ese tipo de respuestas. O sea, es una novela cargada de odio, pues. Álvaro, ¿cómo construir la imagen del mexicano, siendo mexicano, sin caer en el estereotipo del chabacán mexicano y pasar de un investigador a un profesor de literatura o a un fontanero, siendo el mismo personaje? Yo creo que concentrándose en eso específicamente, ¿no? En lograr que vayan a trabajar todos los días, en que el personaje no sea precisamente predecible por ninguno de los estigmas que podrían pesar sobre él. Es muy interesante que lo hayas notado, porque para mí es una obsesión eso, ¿no? Que este mexicano no se parezca a Pedro Infante, ¿no? Que no tenga nada que ver. Igualmente que este personaje no sea un escritor, ¿no? Estuve siempre trabajando con personajes, bueno, que hicieran un trabajo creativo y que tuvieran una relación con el mundo a través de la letra o a través de un género del arte, pero que no fueran escritores. Pues yo estoy harto de novelas de escritores, ¿no? Escritores muy heavy, que tienen vidas muy duras, ¿verdad? Por Dios santo, ¿no? Entonces, bueno, me concentré muchísimo en ese hecho, en que el personaje fuera indudablemente mexicano, o la serie de personajes, pero que no fueran distintivamente mexicanos, y en el mismo sentido que no fueran distintivamente artistas, ¿no? Yo tengo una idea de la creación literaria que no pasa tanto por la idea romántica de la iluminación, la idea hispánica, sino más bien como un oficio de clase media, ¿no? Es un trabajo, ¿no? En ese sentido, bueno, los personajes son todos creadores que no se consideran a sí mismos artistas, ¿no? Ninguno es un pesado, creo. Son insoportables, pero por otros motivos, ¿no? João Paulo, ¿conoce usted demasiado a las mujeres o las imagina demasiado? Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Yo no sé cómo responder a esa pregunta. Creo que para solo poder responder de una forma, para conocerlas hay que imaginarlas. Muy bien. Se lo merece.